y vamos a comenzar. Vamos con el principio. Usualmente los principios que envuelven todo este tipo de análisis retrosintético es en algún momento hacer síntesis de compuestos orgánicos. Básicamente tener cierto tipo de producto, desarrollar alguna metodología que me permita tener, o sea, reactante, disculpen, permita tener cierta cantidad de productos, pero esos productos con buenos rendimientos, a eso se refiere principalmente. Entonces, es un desafío bastante importante porque usualmente las síntesis orgánicas son relativamente caras, entonces no es algo muy barato de hacer. De hecho, son varios procesos, hay que considerar compra de reactivos, tiempo de reacción, usualmente insumos eléctricos, agua, usualmente los procesos de refrigeración. Entonces usualmente los procesos de síntesis son costosos. Entonces es importante cuando uno plantea la posibilidad de sintetizar algún tipo de molécula, ya sea orgánica o inorgánica, al igual que lo hemos hecho en el laboratorio, tiene que ser una construcción planificada. ¿Ya? Eso es importante, ¿ya? Porque hay que tener todos los pros y los contras del proceso sintético, ya que usualmente no hay mucho margen de error. Como digo, como los reactivos usualmente son costosos, la disponibilidad de ellos es limitada. De hecho, uno de los reactivos que nosotros hemos utilizado para hacer reacciones es la estanilpirina, vamos a poner acá, que es un reactivo para hacer síntesis de estinil o de Suzuki. Y estos compuestos que están acá, el gramo ronda los 150.000 pesos, entonces igual es como costoso. Sigamos avanzando. Entonces aquí, mira, se fijan, tenemos un esquema de supuestamente síntesis libres de catalizadores y diferentes tipos de productos que se forman más o menos para que tengan nociones de lo mismo. Entonces acá tengo algún tipo de dos papers que se me ocurrió revisar en el Journal of Organic Chemistry de este 2020 y que me parecieron más o menos interesantes. De hecho acá tienes aquí la síntesis, por ejemplo, de tres tipos de sustancias para formar ciclos en reacciones similares a la de Diels-Alder utilizando catalizadores de níquel cero. ¿Ya? Entonces acá también este proceso, ahí está el valor del paper si lo quieren revisar. Se planifica una experiencia, se tienen que adquirir los reactivos y lógicamente tiene que hacerse la síntesis. Después tenemos acá también otras reacciones que son para sintetizar diferentes tipos de compuestos orgánicos, ¿ya? Que acá son libres de catalizadores organometálicos. También, si lo quieren revisar, ahí está la referencia. Pero principalmente, ¿cuál es el punto de esta diapositiva? Es que en realidad se hace mucha síntesis. Se tiene que preparar muchos tipos de compuestos porque usualmente no todos ellos están disponibles como reactivos de compra directa o están presentes en la naturaleza para ser extraídos, entonces hay que prepararlos. Entonces eso es lo complicado. Usualmente dentro de la síntesis orgánica existen como dos puntos principales con los que vamos a tratar por lo menos en la clase del día de hoy, que es lo denominado síntesis parcial, o sea, disculpe, síntesis total y síntesis parcial, que los leí al revés, ¿ya? Pero usualmente son esos dos campos de investigación. Dentro de la síntesis total también se separan en varios puntos y la síntesis parcial igual. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ya quiero preparar un compuesto orgánico y ese compuesto orgánico tengo que plantear si lo puedo preparar en un único paso o tengo que hacer diferentes tipos de pasos hasta llegar al producto final. En el caso de ustedes, si lo bajamos un poco el nivel del laboratorio, ustedes realizaron la síntesis de la difenilglioxima, que es este compuesto que está acá, con muy buenos rendimientos. Yo diría que les salió muy bien. ¿Ya? Y este compuesto se dieron cuenta que no puede ser preparado en un único paso, sino que tuvieron que hacer varios pasos de síntesis. ¿Ya? Entonces, en su caso no hicieron una síntesis total, hicieron síntesis parciales, hasta llegar al producto final. ¿Ya? Donde cada uno de esos productos fue detenido, fue purificado, después tuvo que planear cuál fue el siguiente procedimiento sintético y hasta llegar hasta el producto final que ustedes sintetizaron. Entonces tenemos acá síntesis total. Dice, las materias primas en general son compuestos de estructura sencilla. Lógicamente aquí habla de derivados del petróleo porque en realidad se habla de los compuestos orgánicos, ¿ya? Orgánicos sencillos. Y después tenemos materias de compuestos naturales de estructuras compuestas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, no sé, pues, tengo la vitamina B12, que también es una estructura gigante, y solamente quiero incorporar un grupo funcional,
tendría que extraer este compuesto de la naturaleza, hacer la incorporación de la sustitución y tendría lista también la reacción. Entonces también hago un proceso de síntesis también parcelado, no con la síntesis completa. Por ejemplo, acá tenemos un antitumoral. Observamos que la estructura del compuesto es bastante compleja. Se fijan que es más o menos grande. Y esto es bastante difícil de sintetizar en un único paso o sintetizarla generalmente de algún otro proceso. Entonces se tiene que planificar bien el proceso sintético y observar qué tipo de enlaces tenemos presentes. Por ejemplo, tenemos enlaces amida, tenemos enlaces ésteres acá, tenemos alcoholes, tenemos acetilaciones, tenemos alcoholes nuevamente acá, tenemos ciclos, acetilaciones nuevamente y alcoholes, y tenemos ahí unos alquenos y unas cetonas que también están ahí medio ocultas. Entonces, fíjense, son estructuras complejas y esa es más o menos la idea. Entonces, lógicamente, la preparación de compuestos tiene diferentes usos y diferentes fines. Recién vimos que era un medicamento, acá tenemos otro usado en la industria alimentaria, ¿ya? Que es un antidepresivo, que también puede ser, también dice industria alimentaria, colorantes, plaguicidas y etcétera. Acá tenemos polipiridinas, recordando las tareas que me tienen que entregar. Entonces también está la otra posibilidad, que en realidad no quiero llevarlo al sistema industrial, sino que lo quiero preparar simplemente para investigación básica. Básica no significa que sea pobre, sino que significa que es investigación desde las bases, ¿ya? Para poder estudiar algún tipo de propiedad, ya sea físico-química o fotofísica o catalítica, que esa es más o menos la idea. Por ejemplo, tenemos acá diferentes tipos de estructuras polipiridínicas. Tenemos la bipiridina, que es la más sencilla de todas. Después tenemos estas bipis que están... Esta es la... No, se me fue el nombre. Pero son estructuras cíclicas. Acá tenemos derivados del bis-benzimidazol, piridin bis-benzimidazol. Fijan, este es un benzimidazol y esta es la piridina. Entonces está repetido dos veces. Tenemos derivados del ácido, ¿cómo se llama? De piridina, ¿ya? Estructuras de cuatirpiridina, terpiridina que están acá, y así sucesivamente. Son estructuras bastante complejas. Les dejé ahí más o menos el link si la quieren revisar. La idea principalmente de estos tipos de síntesis orgánicas para este tipo de sistemas es estudiar las condiciones físico-químicas. Usualmente estos compuestos están pensados para poder coordinar núcleos metálicos, como agentes quelantes. Viene un metal y ese se coordina acá. También es una aplicación que tiene la síntesis orgánica. Si bien no está directamente relacionado, podemos pensar que es una muy buena herramienta para poder complementar tanto la química inorgánica, la química orgánica, la química de coordinación y así sucesivamente, ¿no? Ahí te hablamos de la investigación de las bases, no básicas, ¿ya? Acá tenemos otro que habla principalmente también de que se pueden hacer síntesis también de compuestos que se parecen más o menos a ciertos, ciertas cosas que son como comunes. Por ejemplo, acá tenemos un nanoatleta, ¿se fijan? Tiene más o menos la misma estructura. Tenemos algunos sombreros, que son, esto es un tejano. Ahí tenemos una corona, pero no es el corona que nosotros conocemos. Nano escolar, ¿se fijan? Va a ser síntesis más o menos graciosa, ¿ya? Acá tenemos la estructura de que es un compuesto que tiene forma, por ejemplo, medios humanoides, ¿ya? Pero ese es como un tema anecdótico de la síntesis orgánica. Pero usualmente, dependiendo del contexto, hay que pensar primero para qué necesito ese compuesto, cuál es los reactivos que necesito para preparar ese compuesto y cuál es la ruta de síntesis que necesito para preparar el mismo. Entonces es bastante complicado. Entonces acá tenemos un esquema total, así, o sea, absolutamente ideal. ¿Cómo yo voy a desarrollar mi síntesis principalmente? Primero tengo que ver si los productos están disponibles de manera comercial, ¿ya? Y para poder ver si están de manera comercial, lo que necesitamos nosotros es comprarlos en algún proveedor. El proveedor que nosotros eh, siempre usamos es Sigma Aldrich, ¿ya? Entonces usualmente uno entra a la página de Sigma, revisa, busca los reactivos que necesita, hace la orden de compra y te los importa. En un sistema ideal, yo debería tener una síntesis en un solo paso y obtengo al tiro mi producto. Pero eso no ocurre. Entonces por eso necesito tratar de desarrollar algún tipo de esquemas sintéticos que me permitan lógicamente alcanzar
mi objetivo. En este caso es la preparación de ese compuesto, que es bastante, se ve que es bastante complejo, porque incluso tenemos estructuras amidas, tenemos aquí estructuras iónicas, ¿se fijan? Los imidazoles usualmente tienen la particularidad de cargarse cuando forman sales cuaternarias. Entonces forman en especies de compuestos iónicos puros. Algunos de ellos son líquidos, otros forman especie de gel y ahí se forman lo que se llaman los líquidos iónicos, que son más o menos la idea. Esto en un contexto general de cómo nosotros pensamos en cómo debería ocurrir una síntesis en general. Siguiendo el concepto de síntesis ideal, que nosotros lo vamos a bajar de síntesis ideal a síntesis total, primero necesitamos que sea económicamente viable. ¿A qué se refiere con esto? Que si nosotros preparamos un cierto tipo de compuesto que tiene ciertas propiedades interesantes, como por ejemplo algún medicamento, debería ser patentable, tener una patente para que toda tu metodología sintética, la persona que lo quieran ocupar tenga que pagar los derechos de autor. O que las materias primas en realidad sean económicas. Eso usualmente es entre comillas porque usualmente los reactivos son costosos. Este punto de acá también es controversial. Hablamos que la reacción sea robusta, quiere decir que bajo todas las condiciones posibles deberíamos obtener el producto. Y sería ideal que ser escalables, por ejemplo, usualmente estas reacciones se hacen en escala de miligramos, después subir la escala de gramos, y si funciona tratar de escalar a una escala más alta para que sea económicamente fácil y viable la producción. También tenemos el proceso que sea altamente eficiente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los rendimientos de reacción tienen que ser elevados. Ustedes hicieron síntesis en el laboratorio y observaron que los rendimientos son más o menos variables dependiendo de las condiciones en las que estamos trabajando. Y lógicamente después viene la contraparte, lo que tiene que ver con el medio ambiente, que son estas dos que están acá, que son metodologías mediantemente, o sea, ambientalmente aceptables. Eso quiere decir que tienen que estar enmarcados dentro de la química verde, en el cual los costos medioambientales tienen que ser muy, muy bajos. Por ejemplo, utilizar reactivos catalíticos de manera alternativa, como en el caso de nosotros tenemos la posibilidad de hacer la benzoína, que era uno de los pasos intermedios de la difenildioxima, ¿ya? Y este compuesto que está acá tenía la particularidad de la síntesis original se realizaba con benzaldehído y cianuro de potasio, KCN. El problema que tiene el KCN es que es venenoso. Entonces nosotros buscamos una síntesis alternativa para poder llevarlas a ustedes y que sea de manera segura, que tiene que ver con el punto que está acá, metodología sin riesgo, y intercambiamos el cianuro de potasio por tiamina, que es la vitamina B. ¿Ya? Entonces, ahí no tuvimos inconveniente. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en medioambiental bajos residuos, intermediarios no tóxicos, como hablamos de acá, y si no son tóxicos, usualmente tienen metodología sin riesgo. Entonces tenemos la idea principal de los conceptos de síntesis total. Usualmente las moléculas orgánicas tienen diferentes tipos de usos o aplicaciones. Principalmente muchas de ellas están destinadas al ámbito médico, en el desarrollo de nuevos medicamentos. ¿Ya? Después tenemos ciencias de materiales, ¿ya? O ciencias en general. Cuando hablamos de ciencias de materiales podemos pensar, por ejemplo, en algunos conductores, semiconductores. Por ejemplo, algunos tipos de nanotubos de carbono también son semiconductores y estamos aplicando ciencias de materiales. Biología, falta química también, que nosotros tenemos que ponerla por acá. Vamos a escribir acá, química. Entonces, química también se nutre de las nuevas moléculas orgánicas, biología igual, lógicamente con el mismo concepto de la medicina. Conceptos físicos, usualmente para estudiar las propiedades físico-químicas y fotofísicas, por ejemplo, transferencias de carga, potenciales de oxidación, aunque es un poco más químico, tiempo de vida del estado excitado y así sucesivamente. Y aplicaciones nanotecnológicas, ¿ya? Que también son importantes. Entonces, en general, la síntesis de los compuestos orgánicos eh, abarca muchas ramas de las ciencias, ¿ya? De las ciencias duras y como la ciencia en general. ¿Ya? ¿Tiene alguna duda hasta ahí? Esto en realidad es una sección introductoria y después nos vamos a ir de lleno a las reacciones, que son lo más difícil. Esto es lo más bonito. Entonces vamos ahora con síntesis total. Entonces si la vamos a definir ya con todo, decimos que la síntesis total es la síntesis química de moléculas orgánicas complejas partiendo de moléculas
simples, comercialmente asequibles. Quiere decir que yo puedo comprar los productos de partida. Dice, en una síntesis lineal existen serie de pasos que conlleva uno tras de otro hasta obtener la molécula objetivo. Significa que yo tengo mi target, que es como mi boleta, mi punto final, como el objetivo. Entonces tengo que tener diferentes tipos de reactivos sencillos, ir llegando a B, a C, a D y así sucesivamente hasta que en algún momento, bajo serie de pasos, llego a lo que yo quiero preparar. Idealmente debe ser con productos que están asequibles. Por ejemplo, A puede ser un tipo de reactivo que es bastante asequible, por ejemplo el benzaldehído, muy fácil de conseguir. Después hace la reacción y la benzoína no es tan difícil o sea, también es fácil, pero la idea es que lo obtengan ustedes en escalas más o menos grandes y sean baratas. Entonces van por paso. Hasta llegar al producto final, que usualmente no es disponible comercialmente. Entonces, para nosotros vamos a denominar o definir los intermediarios sintéticos. Entonces, cualquier compuesto que esté anterior a mi molécula objetivo es un intermediario sintético. Por ejemplo, benzoína, la benzil, esos son intermediarios sintéticos y la difenilglioxima, en nuestro caso, era nuestro producto final. Acá tengo una síntesis. Busqué medicamentos porque usualmente son estructuras más complejas. Entonces no tenía mucho sentido poner estructuras que son más ligadas a las ciencias normales porque las moléculas estructuradas no son tan difíciles de entender. Pero por ejemplo acá tenemos un esquema sintético que va en una serie de pasos hasta la sintetización de este compuesto que se llama atorvastatina, no sé, pero usualmente es un medicamento. ¿Ya? Busqué la reacción y acá está principalmente, tenemos este compuesto que está acá. ¿Ya? Se hace la reacción con acetato de terbutilo, ¿ya? En LDA y THF, estos son las bases, ¿ya? Y este es el éster. Lo que se está haciendo acá es una transestrificación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la estructura. Ah, no, no, lo dije mismo. Casi lo digo mal. Es una reacción de, ¿cómo se llama? De eliminación. Fíjense, miren. Tenemos acá esta base y tenemos el acetato de terbutilo. Lo voy a escribir así ya para que sea más, pensando que es el terbutilo. Entonces lo que ocurre acá, ¿se fijan? Es que la base ataca aquí, este ataca acá y esto es eliminado. O lo pueden hacer al revés. Se puede tomar esta y esto ataca acá y esto elimina. Ese es el paso que conviene. Este ataca aquí, esto viene a atacar acá y este completo es eliminado y se obtiene esta molécula que está aquí. Ahí sí, eso estamos bien. Después viene una síntesis de reducción. Tenemos ahí borhidruro de sodio a menos 90 grados. Ahí reducimos los grupos carbonilos, ¿se fijan? Este carbonilo que está acá es reducido. Acá es importante recordar un poquito de la síntesis de los compuestos carbonílicos de la primera prueba. Tenemos que recordar que tenemos dos agentes reductores por hidruro, que era borhidruro de sodio y litio, o sea, borhidruro de aluminio y litio. Ah, hidruro de aluminio y litio y borhidruro de sodio, ahí están los dos. El que tiene boro, lo que usualmente reduce son carbonilos, y el que tiene aluminio reduce todo. Cuando digo todo es ácido carboxílico hasta alcoholes y así sucesivamente. Entonces en este proceso sintético se requería solamente reducir el carbonilo, entonces por hidruro de sodio. Después tenemos acá esta reacción que es de formación de éteres cíclicos, ¿ya? Y formamos esta estructura que está acá. Esto que está acá por si acaso es la acetona formando el acetal. Sí, el acetal. Si no lo ven bien, eso principalmente se forma con la acetona y metanol. ¿Se fijan? Después los metanoles son eliminados y los dos oxígenos que están acá se incorporan en el carbono carbonílico. Esto es un acetal. ¿Ya? Después dice acá hace la reacción con níquel-raney y el níquel-raney lo que hace es reduce eso del cianuro, lo reduce a un carbono y una amina primaria. ¿Ya? Y acá viene ya lo más fuerte ya teniendo esta estructura de acá. ¿Ya? Teniendo la amina.
esta mina se va a enlazar a estos carbonos que están acá. Aquí, ¿se fijan? Entonces ingresan ahí y forman un heterociclo. Mire que es todo más o menos bien, va como de la mano. Está el heterociclo, después viene una reacción de hidrólisis, ya que es para eliminar el butilo, y después se obtiene esa estructura que está acá. ¿Ya? Es bien interesante. Se fijan, son varios pasos. Entonces, se, se busca la síntesis de un compuesto que es objetivo y después se hacen series de pasos consecutivos que son relativamente fáciles de conseguir. Por ejemplo, este reactivo es muy sencillo de conseguir, el acetato y el LDA también son sencillos de conseguir, borhidruro también es sencillo de conseguir. Acá se tiene acetona y metanol, también es fácil de conseguir. Tenemos después reacciones de reducción, también son sencillas. Después tenemos que comprar este reactivo, que esto lo más probable es que sea costoso. Y después ya tenemos reactivos que ya no pueden ser obtenidos de manera comercial, entonces tienen que sintetizar. Sigamos avanzando. Acá tenemos otro, que es una síntesis del Viagra, del sildenafil. Estaba dentro del mismo paper, que acá está, lo pueden revisar. Y también podemos observar que es una síntesis en varios pasos a obtener este compuesto que está acá. Entonces parte de una molécula bastante sencilla, que es la 1, 2, 3, 4, 5. La 2-pentanona. ¿Fijan? Muy sencilla la 2-pentanona. Y después empezamos ya con los procesos de síntesis consecutivos. ¿Ya? Hasta ir obteniendo los reactivos correspondientes y llegar hasta el sildenafil, que es el Viagra. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. A veces, este otro punto importante, cuando queremos hacer síntesis, no se puede hacer en pasos. O sea, no tengo mi compuesto A, después lo transformo en B, después en C, en E, hasta que obtener el producto final. Entonces lo que se puede hacer en algún momento se llama síntesis convergente, que es este proceso que está acá, que también lo vamos a definir. Entonces la síntesis convergente es ir formando o ir sintetizando cierta cantidad de pasos hasta obtener el producto final. Esa es más o menos la idea, porque los productos intermediarios no son fáciles de conseguir, entonces los tienes que preparar aparte. Acá también tenemos un esquema. Esta es la misma síntesis del sildenafil del Viagra, por eso que la puse anterior, porque esta es la que usualmente se usa, en la cual se parte de ese compuesto que está acá, se hace la reacción hasta llegar hasta este intermediario que está aquí, se parte de este reactivo que también es fácil de conseguir, se fijan, es el benzoato, es el 2-etoxibenzoato, o sea, disculpe, el ácido 2-etoxibenzoico, ahí dije bien, ácido 2-etoxibenzoico. Y este compuesto acá, lo que se hace es hacer la reacción para formar el ácido sulfónico. Después se le agrega ese reactivo que está acá para generar esta molécula de acá. Este es un intermediario sintético. Entonces el ácido sulfónico incorpora el ácido sulfónico acá. El cloruro de tionilo quita uno de los OH, lo transforma por cloro. Y después se incorpora esta pirina. O sea, no es una pirina, este heterociclo que está acá, disculpen. Y ese, como es básico, se coordina al azufre y se libera un ácido clorhídrico. Entonces, después tenemos dos intermediarios que pueden reaccionar entre sí, ¿ya? Para formar esta estructura. ¿Te fijan? Que la única diferencia que tenemos acá es que eso que está aquí reacciona con eso que está ahí. ¿Ya? Ah, no, disculpen, lo dije mal. Con esta que está acá. Ahí sí. Esa mina que está acá reacciona con ese ácido carboxílico que está acá. Para formar el enlazamida. Después se hace la hidrólisis y se obtiene el compuesto final. Esa es más o menos la idea. ¿Se fijan? Entonces podemos hacer una síntesis de un medicamento, entre comillas, en un solo paso, en varios pasos, que puede ser costoso. Y también tenemos un riesgo, que usualmente, ¿cuál es el principal riesgo que ocurre acá? Que uno de los pasos nos dé bajo rendimiento. Y si nos baja el rendimiento, por ejemplo, en pasos bastante avanzados, tenemos problemas para la síntesis del producto. En cambio, la ventaja de la síntesis convergente es que puedes hacer los ensambles por parte, tener buenos rendimientos y finalmente puedes hacer la coordinación final y obtienes el producto sin mayores inconvenientes. La síntesis convergente también está pensada. Me voy a saltar y vamos a meter una diapositiva para hablar un poquito de cosas. Por ejemplo, si quiero preparar compuestos que son más grandes, principalmente en el área de la inorgánica, ¿ya?
Por ejemplo, a ver si me puedo dibujar bien la estructura. Por ejemplo, quiero acá el cobalto con la dimetiltrioxina, por ejemplo. Si lo que quisiera hacer la reacción bien, a ver, vamos a poner acá oxígeno y acá OH y acá metilos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer estructuras de este tipo, vamos a hacerla lo más grande que pueda para que lo planteemos bien en el curso. Imaginemos que quiero hacer esta estructura de acá. No sé, por ejemplo, y acá podemos coordinar no sé, un metal X, no sé, lo que se me ocurre. Entonces observamos acá que la estructura es bastante compleja, ¿ya? Entonces tenemos una estructura que puede ser sintetizada o puede ser comprada, y después tenemos otra que en realidad tiene que hacerse en varios pasos. Entonces acá también tenemos una cosa diferente que es más o menos, o sea, que se asemeja a la síntesis de convergencia, en la cual tenemos que ir sintetizando bloques, y finalmente cuando estos bloques ya están totalmente caracterizados, purificados, se hace la coordinación final para obtener el producto que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Acá coloqué un complejo, pero no. Puede ser incluso un medicamento o puede ser otro tipo de compuesto orgánico de interés. ¿Ya? Acá tenemos otro proceso que es hablamos de síntesis parcial, que recién yo lo hablé que era como varios pasos, pero en realidad no lo dije de una manera correcta. La síntesis total son todos los pasos hasta llegar al producto, y la síntesis parcial es cuando tengo disponible de algo, ya sea lo puedo extraer de la naturaleza y se le hace la incorporación de algún grupo. Por ejemplo, acá tenemos la síntesis de una droga, que es el LSD, ¿ya? Que usualmente se extrae de un tipo de planta, se hace la modificación y se obtiene esta droga. Es bien complicado. Sigamos. Entonces, nos vamos acercando, ya tenemos más o menos claros los conceptos y vamos de a poquito a acercarnos al concepto de análisis retrosintético. Entonces ya tenemos eh, definido más o menos el concepto de síntesis, cómo hacer la síntesis, si la hacemos de intermediarios sintéticos que están preparados o lo hacemos de intermediarios que están disponibles en la naturaleza mediante modificaciones pequeñas. Entonces, lo que tenemos que considerar es que si tenemos que hacer varias reacciones, tenemos que conocer no solo la estructura final o la que nosotros queremos preparar, sino que también recordar algún tipo de intermediarios que son, o sea, pasos intermedios hasta llegar a la molécula final. Nosotros lo vamos a acercar más o menos a los tipos de estructura que hemos visto durante el curso, para no alejarnos un poco más o menos de la realidad. Entonces acá tenemos un poco de historia de la síntesis orgánica. Tenemos compuestos que son obtenidos de la naturaleza. Por ejemplo, los terpenos, tenemos la hemoglobina, ¿ya? Tenemos esta pirina que está acá, ¿ya? Entonces, todos estos compuestos de acá usualmente se extraían de la naturaleza. En el caso, por ejemplo, de esta protoporfirina 9, ¿ya? Que está aquí. Y usualmente siempre están estos periodos que son de difícil acceso a este tipo de medicamentos y, por ejemplo, en periodos de guerra. Entonces la comunidad científica se ha visto la necesidad de no poder comprar o extraer este tipo de compuestos, sino que tener que prepararlos de manera alternativa. Nosotros tenemos un caso que pasó en Chile hace muchos años atrás, que era con el salitre. Lo vamos a anotar acá. No tiene nada que ver con orgánica, pero lo voy a nombrar igual porque me parece interesante. El salitre natural es el nitrato de sodio, y en algún momento Alemania no tuvo acceso a nitrato de sodio al salitre porque Chile no podía vendérselo. Entonces ellos decidieron preparar a partir del nitrógeno del aire. Imagínense la genialidad de estos tipos. Del nitrógeno del aire obtuvieron el amoníaco. Es amoníaco. Después del amoníaco, ellos prepararon el salitre sintético, que en este caso es el nitrato de potasio. Los salitres son fertilizantes, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, al no tener disponible una materia prima disponible en la naturaleza, se vieron en la necesidad de prepararla de manera artificial. Y cumple el mismo objetivo.
Pasa lo mismo acá con este tipo de estructuras de acá. De apreciar los terpenos y estas estructuras de la aspirina. También son fáciles de preparar porque si tenemos las estructuras básicas se pueden preparar sin ningún tipo de inconveniente. En algún momento, en la década de los 60, si no me equivoco, está Corey. De hecho, tiene un libro de análisis retrosintético que es el que traté de basarme un poco, por eso que algunos textos están en inglés, porque era más fácil transcribir. ¿Ya? Entonces, él, de hecho, se ganó el Nobel también este caballero. Planteó los pasos de la síntesis total. No poder extraer los compuestos ni hacer hemosíntesis, sino que en realidad preparar los compuestos. Y para poder preparar esos compuestos, hizo algunos cambios, paradigmas, sino que se tenía que tomar la estructura target, la estructura final, y ver de qué sistema proviene y cómo se obtiene. O sea, este sistema que está acá tiene que partir de una molécula base y esa molécula base tiene que haber una reacción química que me permita obtener mi producto final. A eso se refiere o hacer análisis. Entonces, esta molécula se llama target, target, TGT, si no me equivoco, target. Entonces, estas flechas que son en este sentido son flechas retrosintéticas, así lo vamos a definir. Entonces, nos vamos a ir hacia atrás. ¿Ya? Y después, cuando queramos desde de ese producto inicial, queremos volver hacia el compuesto que originalmente queremos nosotros, se usan las flechas directas, las que usualmente siempre han utilizado, las flechas en un solo sentido. ¿Ya? Entonces, para nosotros, la parte principal, por ejemplo, de este sector de acá, él la definió como un retrón, que es la estructura donde se va a hacer el análisis retrosintético. Por ejemplo, acá tenemos la formación de un acetal, acetal. ¿Y los acetales cómo se sintetizan? Mediante cetonas y dos alcoholes. ¿Ven? Que se acerca más o menos a lo que hemos visto en cátedra. Entonces sigamos avanzando. Entonces la idea de Corey en general era tener estructuras y ver dónde se deben hacer los cortes necesarios para poder generar los intermediarios sintéticos. Acá tengo una estructura más o menos compleja donde se plantean diferentes tipos de cortes para tener la estructura. Por ejemplo, acá hay un éster fosfórico, podemos romper acá, eliminar el éster y recuperar un alcohol. ¿Ya? Tenemos también enlaces que están acá en ese sentido, que tenemos estos dobles enlaces, podemos romper acá, podemos romper aquí, ahí, e ir obteniendo algún tipo de intermediario. Por ejemplo, se rompe acá, acá tenemos un intermediario. Por ejemplo, aquí tenemos otro intermediario. Después del sector de aquí, ahí tenemos el intermediario. Y el sector que está acá, tenemos este intermediario que a su vez también tiene intermediario. Entonces, bien interesante el análisis retrosintético. No hay que asustarse porque nosotros no vamos a estudiar moléculas tan complejas, sino que tenemos que ver principalmente los sistemas que ya hemos estudiado y ver cómo podemos preparar los compuestos finales. A eso se refiere. ¿Ya? De hecho, nosotros hemos trabajado análisis retrosintético sin nos darnos cuenta. Cuando a veces se pone la estructura y te preguntas qué reacciones necesito para poder preparar esta molécula de acá, es un análisis retrosintético. Solo que acá es un poquito más formal. Acá tengo otro paper más o menos de análisis retrosintético de estructuras que se puede ver principalmente. Por ejemplo, esta molécula gigante que está acá. ¿Qué ocurrió? Que se hizo un acoplamiento mediante un acoplamiento de Suzuki entre esta molécula que está acá y esta molécula que está acá. Entonces, el análisis de Suzuki me pega derivados halogerados con sustancias que son susceptibles a ser coordinadas. Usualmente pueden ser compuestos de boro, pueden ser estos compuestos de acetil que tienen triple enlace, pueden ser compuestos de estaño y así sucesivamente. Acá está pensada de esta manera. Entonces, al enlazar estos dos de acá, se obtiene un nuevo enlace y cambia. Se fijen acá la coordinación, pasamos de un triple enlace a un doble enlace. Después tenemos esta estructura de acá, que a su vez puede provenir de esta estructura que está acá, mediante un reordenamiento. ¿Ya? Entonces se hace un reordenamiento y obtenemos esta molécula que está acá. El reordenamiento no es algo que usualmente se ve mucho en los cursos de orgánicas más simples, pero se basa en que tenemos una estructura base, ocurre algo y la molécula se mueve. De hecho, podemos pensar en una reacción que no tiene nada que ver con esto, pero por ejemplo tenemos un fenol que tiene, por ejemplo, esos carbonos que están acá, esos metilos,
y hacemos algo, ya sea para agregar ácido o algún tipo de sustancia, y obtenemos un cambio o un reordenamiento de la misma molécula. Por ejemplo, se fijan acá que esos metilos que estaban acá ahora están en posiciones diferentes. ¿Ya? Esas son reacciones de reordenamiento, a eso se refiere. Después tenemos acá reacciones de condensación aldólica, que era la tarea que originalmente les di hace mucho tiempo. No se vayan a olvidar porque siempre se las voy a estar recordando. Nuevamente reacciones de condensación aldólica y acá tenemos una cicloadición de Michaels por reacción. ¿Se fijan? Es bien sencillo. Se fija que acá se pierde un protón, el oxígeno queda negativo y ataca a un carbono deficiente en electrones, que es el que está aquí. ¿Se fijan? Entonces son muchos pasos. Entonces son moléculas muy complejas de hacer que se preparan por reacciones relativamente sencillas que nosotros hemos estudiado en cátedra. Eso principalmente. Entonces, hasta ese punto de acá, los que están ahí en el ¿cómo se llama? En internet, va siguiendo más o menos la idea de a qué se refiere este sistema retrosintético. Permiso. ¿Se entiende más o menos el contexto de qué estamos hablando? Escriban en el chat para no sentirme que estoy solo. Total, esto después yo lo edito, lo corto y no lo subo. No lo subo tan directo. A mí me mandaron un like. Eso significa que está bien. Entonces, si recapitulamos más o menos toda esta primera parte de la clase, hablamos un poquito de la historia, de cómo preparar moléculas, porque nosotros es súper sencillo poner una reacción, este compuesto se forma y obtenemos este producto que está acá, este que está acá también forma este de acá, que es más o menos lo que han visto en toda la orgánica 1 y en gran parte de la orgánica 2, que son reacciones solamente. Se hace la reacción, se presenta cómo son los productos y cómo se obtiene. Pero el problema que tenemos nosotros usualmente no es que no o sea, no son tan sencillas las reacciones químicas. No es tan sencillo llegar y preparar un compuesto. Usualmente nosotros vemos siempre reacciones muy sencillas que tienes un compuesto, le aplicas un único reactivo y obtienes un producto final. Acá obtenemos que estamos poniendo varios ejemplos de medicamentos porque son más complejos, estructuras más grandes. Entonces permiten hacer más o menos un análisis más profundo. Ahí subimos un poco ahí el nivel del curso. ¿Ya? Como el curso de ustedes solo tiene 2 orgánicas, esto usualmente es un tópico de orgánica 4 o 3 o 4, pero bueno, cuando hice orgánica era la 3. Yo parece que es la 4 o no sé. Pero ahí se estudia estos conceptos de retrosintéticos, ¿ya? En especial para los de químico laboratorista. Ya, ahora continuamos. Entonces ahí sigamos avanzando. Entonces sacamos el chat y nos vamos acá. Continuamos. Entonces principalmente acá tenemos un esquema bien general de nuestras partes del cerebro. Nosotros usualmente dice la teoría que tenemos un sector que es más lógico, que tiene que ver con los conocimientos, los hechos, como más elaborado, y después tenemos un sector que es más lúdico, más emocional, que tenemos que ver con la espiritualidad, ¿ya? Las creencias, los procesos de intuición, emoción, esto es lo más importante, el arte y la música. De hecho, gracias al arte y la música no estamos locos en este periodo de cuarentena, ya que pueden escuchar música, pueden ver películas, pueden leer libros, ¿ya? Y después tenemos nosotros acá el desarrollo de las artes de la ciencia. ¿Por qué está pensado, está puesto esta diapositiva? Yo la he visto en varias presentaciones que encontré en la red sobre análisis retrosintético. Y es porque el análisis lo que trata de buscar es un equilibrio entre la parte táctica y la parte estratégica. Entonces, ambos se tienen que complementar para poder desarrollar o estudiar este análisis retrocientífico. Las moléculas son difíciles por ejemplo, el anterior que vimos ahí es muy difícil de preparar. Es muy difícil. Entonces tienes que ver, ¿dónde hago el corte? Lo hago acá, obtengo estos productos de partida, y estos productos después los puedo preparar de una manera intermedia. De hecho, esto es una síntesis de convergencia. Hacemos un intermediario, hacemos otro intermediario, y después los juntamos entre sí para obtener un compuesto final. Entonces,
¿Qué es la retrosíntesis? La retrosíntesis tiene un objetivo que es ensamblar un compuesto orgánico, a eso se refiere, pero a partir de moléculas que estén fácilmente disponibles, y hay que desarrollar la estrategia de ese plan retrosintético, a eso se refiere. Entonces tenemos acá la molécula objetivo, nosotros le decimos target, pero usualmente muchas veces en algunos ejercicios vamos a ver la palabra TGT, y es porque muchos están extraídos de libros en inglés y esa palabra en realidad se usa así, no hay forma de cambiarlo, no tiene una traducción. O molécula blanco objetivo. Y esa molécula objetivo, ese es nuestro compuesto deseado. De hecho, acá tenemos la estructura de la vitamina B12, que significa que es una estructura de corina, que tenemos acá. Es igual que la porfirina, pero la única diferencia es que acá tenemos el enlace directo, fíjense. Esa es la única diferencia que tiene con la hemoglobina. O con la clorofila, que también son núcleos porfirínicos. Bueno, obviemos los sustituyentes. Pero el núcleo, en general, está enlazado directamente entre aquí y entre los anillos de pirrol enlazados directamente. En cambio, todos tienen puentes metilenos, que son estos que están acá. Hay un carbono que lo está separando. La incorporación o ese enlace lo que hace es que el centro o el radio de coordinación sea más pequeñito. Entonces solamente pueden entrar cierto tipo de iones ahí adentro. Entonces es una ventaja. Y justo el ion que calza, el cobalto. Entonces esta estructura de acá, observemos que la vitamina B12 tiene imidazoles, tiene la estructura de la corina, tiene enlaces amida, ¿ya? Tiene enlaces amida que están acá, tenemos enlaces fosfato, tenemos azúcares, un azúcar, todas son bien, bien complejas. Esto es lo que quiero hacer. O tenemos acá un fungicida, ¿te fijan? Entonces son estructuras complejas y hay que pensar que ese es mi objetivo y cómo lo debo de lograr. El proceso acá es importante, es lo que se conoce como desconexión. Quiere decir que tengo la molécula y se debe hacer un corte. Se debe cortar y buscar un punto donde se debe hacer el corte de manera correcta y eficiente. Y eso se van a generar tipo de estructuras base. Y ese corte se tiene que transformarse en intermediarios sintéticos. Esa es la idea. Es bien interesante. Las desconexiones tienen que ser lógicas. Tienen que pensarse bien dónde se van a hacer los cortes para formar una estructura que se llama fragmentos sintéticos o sintón. Eso está definido más adelante, creo que es un sintón. ¿Ya? Y ese sintón tiene que transformarse o convertirse en un intermediario sintético. Esa es la idea. Entonces, tengo mi molécula, debo cortarla y debo transformarla en dos sectores que pueden ser, pues lo voy a poner así de manera bien, bien general. ¿Ya? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces tenemos el corte, por ejemplo, lo corto de manera heteroléptica. No, heteroléptica no es la palabra. Homolítica, heterolítica, ahí se elige. De manera heterolítica significa que tiene que tener carga, lo rompo acá. Y este tiene que venir de cierta cosa y este también. ¿Ya? Por ejemplo, ese podría venir de un derivado halogenado. No sé, ponte un CH3, CH2Br. Y ese tiene un carbono negativo. Por ejemplo, podría venir de un Grignard. ¿Te fijan? Tengo acá eso, que es un carbono negativo, y tengo eso, que es un carbono positivo. Si los mezclo entre sí, obtengo el producto que tengo ahí. Entonces, esa es la idea, o ese es el concepto retrosintético. Como el objetivo del curso estamos en una condición no muy favorable, las moléculas target no van a ser tan complejas, pero las reacciones son todas las que ya hemos visto en teoría, en cátedra. Nosotros le vamos a dar otro enfoque. Y la transformada es el proceso contrario a la desconexión. Tengo los productos de partida, los intermediarios sintéticos, y los voy a transformar en mi producto final. A eso se refiere. Entonces, tenemos ahí las reacciones correspondientes. Y eso para nosotros tenemos que ver que proviene es el análisis retrosintético. O sea, acá flecha de reacción en un sentido o en otro. Y después fecha retrosintética, que es esta de acá, que es como más gordita. Es una nomenclatura que se utiliza aquí en este sistema. Tenemos el retrón, que es lo que hablamos recién, que lo definió Corey en su libro, fíjense ya en el año 89. La lógica de la síntesis química. ¿Ya?
De hecho, yo me leí un par de estos libros cuando tuve orgánico. Son bien interesantes, ¿ya? Y para nosotros el retrón es el elemento subestructural mínimo en una estructura objetivo que es la clave para la aplicación directa de una transformada para generar el producto sintético o precursor sintético. Hagamos un ejemplo claro. Por ejemplo, el que vimos de la acetona. Imaginemos que tenemos esa estructura, ¿ya? Tenemos esto. Entonces nuestro retrón es todo este grupo funcional. Porque nosotros sabemos que dentro de ese, nosotros podemos hacer una desconexión, podemos romper y obtener los productos de partida. ¿Ya? A eso se refiere. Y cuando hago la ruptura o el corte, transformarlos en intermediarios. Entonces ese es el retrón. Es donde está, donde yo voy a hacer el cortecito. Usualmente son los grupos funcionales. ¿Ya? Esta es la misma diapositiva que vimos hace un rato atrás. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el acetal, tenemos nuestro retrón y nosotros sabemos que acá lo más probable es que tengamos que hacer algún corte. Porque es raro, por ejemplo, cortar un carbono con un carbono. No, no hay forma de cortarlos y prepararlos. Pero en cambio este de retrón, nosotros sabemos que aquí, o este contexto en general, nosotros podemos hacer un corte. Entonces, como es eso, nosotros sabemos que es un acetal, los acetales se generan por alcoholes y cetonas, y obtenemos acá nuestro, eh, ¿cómo se llama? Nuestro intermediario sintético. ¿Ya? Entonces, retrón es donde está, usualmente donde yo voy a hacer el corte, hasta obtener el intermediario sintético. Y este el otro, el que les explicaba recién, que se llama sintón. Ya lógicamente ahora tiene otro nombre, pero para que lo tengamos claro. Retrón, donde está la molécula objetivo, y el sintón es cuando ya hago el corte. Entonces, el sintón para nosotros es un fragmento idealizado. Eso lo vamos a tener aquí claro. Idealizado de una molécula. O sea, donde voy a hacer el corte. El compuesto orgánico reactivo equivalente a sintón sería el equivalente sintético. Por ejemplo, tenemos esto que está acá. Imaginemos esta molécula que está aquí como algo más cercano a la realidad. Por ejemplo, imaginemos que tenemos el bencilo. No vamos a hacer la síntesis que originalmente hacemos. Pensemos en esta. Entonces, esto que está acá dice que ellos se pueden romper acá. Entonces, para mí, ¿cuál era mi retrón? Este es el retrón. Porque sé que de acá puedo hacer un corte. ¿Ya? Entonces, se me ocurrió hacer el corte aquí y transformar este retrón en dos sintones. Entonces, obtenemos un carbonilo en uno de los carbonos con carga positiva y el otro de los carbonos con carga negativa. A eso se refiere. Cuando tengo un carbono con carga positiva y tiene una acetona, es extraño porque este compuesto no puede volver, por ejemplo, a eso. Imaginemos que queremos pensar que ese sintón es esa molécula que está acá, o el equivalente en molécula orgánica, molécula de reactivo que yo voy a utilizar para obtener esto. ¿Por qué? Porque el hidrógeno acá no lo puedo eliminar porque de hecho el hidrógeno no está acá, ¿se fijan? Entonces no puede ser esa molécula. Entonces por eso que cuando tenemos carbonilos con carga positiva, usualmente los equivalentes sintéticos para este tipo de moléculas son los cloruros de ácido, porque este es un buen grupo saliente. Se va y deja este carbono con carga positiva. Este intermediario que hasta acá ustedes no lo conocen, pero se los voy a presentar, ¿ya? Que es cuando tenemos un carbonilo con carga negativa. Este compuesto que está acá se forma cuando nosotros tenemos un aldehído, ¿ya? Un aldehído, y ese aldehído lo transformamos en un cetal, no, un acetal, disculpen, acetal, pero no usamos el alcohol, sino que utilizamos un azufre, es un tiol. Entonces, acá lo que se transforma es que esa molécula, el aldehído, más este alcohol con azufre, ¿ya? Se obtiene el Bar Simpson cuando les decía yo en clase, ¿te acuerdas? Es más o menos esa la idea. Y para llegar de aquí a ahí, lo que se hace es que se tiene que deprotonar. Como ya tienen los azufres directamente al carbono, cambia la polaridad de esta molécula de acá. Y nosotros si hacemos esta reacción con una base fuerte, como por ejemplo el LDA, una base muy fuerte, quitamos ese protón de acá
y se reemplaza por litio. El litio es un ion positivo, eso quiere decir que este carbono que está aquí es negativo. Y son exactamente lo mismo. Eso quiere decir que si yo hago reaccionar esto más eso, vamos a obtener eso, ¿ya? Y después por una hidrólisis, yo obtengo estas dos cetonas que están pegadas. A eso se refiere. Igual el análisis como complicado, porque está aquí pensado de varias formas. Pero después cuando uno se van haciendo los ejercicios, se dan cuenta que en realidad no es tan difícil, como lo dice la teoría. Entonces acá tomamos la misma molécula que estaba pensada en el problema anterior, en esta de acá, en Corey, sistema de transformación. Tenemos que la estructura que está acá, encontramos el retrón, donde vamos a hacer el corte. Hacemos el corte directamente acá. Y podemos incluso poder obtener fragmentos más pequeños. Por ejemplo, estos dos alcoholes que están en el mismo carbono, podemos pensar que originalmente podrían venir de un doble enlace. Se hicieron cortes acá. Esto que está acá, cuando nosotros hacemos un corte, lo que se hace es una transformación del grupo funcional. También está pensado en el análisis retrosintético. ¿Cómo lo puedo hacer de una manera más sencilla? Imaginemos que tenemos una molécula más sencilla para ustedes. No esta cosa que está bien complicada. La vamos a tirar en una nueva diapositiva. Hagamos el análisis retrosintético de esta de acá. ¿Te fijan? Está bastante sencilla. Entonces, ¿cuál será nuestro retrón? Debería pensar inmediatamente aquí, ¿no es cierto? Porque están los dos grupos funcionales. Y lo vamos a cortar. Aquí es un círculo. Entonces, si esto lo cortamos, obtenemos CH3. Disculpen el pulso con carga negativa. Y después tenemos NH con carga negativa. Acá el único análisis que tienen que tener, que es como importante para el concepto retrosintético, es dónde poner la carga, que está más abajo en las diapositivas. Usualmente la carga negativa hay que dejarla con átomos electronegativos y la carga positiva con el otro. ¿Ya? Lo dije así de manera muy como grotesca porque en realidad no tiene sentido. Acá no tendría sentido que pusiera, por ejemplo, el carbono negativo y el nitrógeno positivo, porque sabemos que el nitrógeno no es electropositivo, es más electronegativo y usualmente queda con carga negativa. Entonces, por eso hicimos el corte y colocamos esas cargas. Pero es como la parte más difícil en realidad del concepto. ¿A quién le pongo positivo y a quién le pongo negativo? Lo más fácil, el negativo siempre para el átomo electronegativo. Ahora ya tenemos los sintones. Encontramos el retrón, vamos a poner acá. Retrón. Y tenemos el sintón. ¿Ya? Después de los sintones vamos a buscar lo que se conoce como el intermediario sintético. Intermediario sintético. Mira, justo apareció este. Y es un carbonilo con carga positiva. Entonces recién observamos que los carbonilos con carga positiva tienen un equivalente sintético y es el derivado halogenado del mismo compuesto. Y ese es el cloro. Entonces ahí tenemos nuestro reactivo inicial. Y acá tenemos un nitrógeno negativo. ¿Y cuál será el equivalente sintético de este? Cuando ocurre eso, lo más fácil es pensar en la molécula que directamente tiene las mismas características pero está hidrogenada. Por ejemplo, la anilina. La anilina, al perder un protón, puede obtener este compuesto. Y este, al perder el cloro, se obtiene este compuesto. Si yo mezclo cloruro de acetilo más anilina, obtengo este compuesto que está acá. ¿Se fijan? A eso se refiere. Incluso si queremos seguir avanzando más en el sistema, ahora vamos a hacer una conversión de grupo funcional. Y eso es lo que estaba en la diapo anterior.
La conversión de grupo funcional quiere decir que si yo quiero llegar incluso más atrás en la retrosíntesis, a llegar a un producto inicial, tengo que pensar cómo meto una mina acá. Para poder meter la mina, nosotros tenemos que pensar que este compuesto viene de otro intermediario, que viene del grupo nitro. Hicimos una conversión de grupo funcional. ¿Se fijan? El nitro, al ser reducido, obtenemos la mina. La mina, al reaccionar con el cloruro de acilo, obtenemos el producto final. ¿Y cómo obtengo el grupo nitro? Por reacción de benceno más agentes nitrantes. Usualmente es el ácido nítrico y ácido sulfúrico. Entonces hicimos un análisis completo más o menos bien interesante. Incluso este lo podemos llevar también a una conversión de, por ejemplo, al ácido acético, ¿ya? Y el ácido acético más atrás incluso hasta el etanol, pero dependiendo más o menos de la idea. Entonces hicimos varias conversiones. Tengo benceno, lo nitro, obtengo el nitrobenceno. El nitrobenceno lo reduzco, obtengo la anilina. Y la anilina lo hago reaccionar con el cloruro de acilo y obtengo el producto final. Entonces tenemos pasos del análisis retrosintético con moléculas que ya hemos visto en cátedra. Y eso es lo que quiere decir acá. Tenemos la molécula que es más difícil acá, una molécula orgánica grande. Hicimos la ruptura y tenemos que ver más o menos dónde volver a hacer una ruptura para tener moléculas más sencillas. Entonces lo más sencillo acá, ¿se fijan? Esto que está aquí. Hacemos los cortes, tenemos dos alcoholes vecinos y usualmente vienen de dobles enlaces. Es una reacción que tienen que haber visto en síntesis de alcoholes. Después, esto que está acá, incluso se puede volver a romper. Incluso se puede romper aquí. Ahí. Y la separó en dos cintones. O incluso se puede romper ahí directamente, ¿ya? Y obtener estos dos. Y obtener el compuesto que está acá. Entonces fijan que ese es un poquito diferente al de acá. Pero ese que está aquí es exactamente el mismo que está acá. ¿Ya? Entonces por eso hay que tener como nociones de más o menos cómo hacer la conversión. Si me esperan un segundo, necesito responder un mensaje. Pero respondo más rato. ¿Dudas hasta ahí? Hacemos un pequeño paréntesis. ¿Dudas, preguntas? Si están tomando mate o algún tecito o un juguito, podrían aprovechar de ver lo que es el momento. ¿Encuentran muy difícil esta materia final? A mí, yo la quería pasar lógicamente en clases presenciales porque tiene su complejidad. Pero lo vamos a bajar al nivel de nosotros, que es síntesis sencilla, por ejemplo, como ese compuesto que está ahí. ¿Te fijas? Lo importante es entender más o menos dónde hacer los cortes. Ahí, y esa cara así como medio triste que en realidad no. Sí, pues no, sí es complejo. Pero interesante. De hecho, siempre se pasa a los cursos finales de orgánica, o la parte final de los cursos de orgánica, porque son muchos pasos. Son todas las reacciones que he visto y después para formar producto. Tienen que pensar que los ejemplos que están acá son difíciles porque están pensados para que se hagan más de un corte. O sea, más cortes. Entonces, el análisis retrosintético está pensado principalmente para moléculas que son medicamentos. ¿Ya? O sea, no es que se esté pensado para medicamentos, pero tiene harto sentido en medicamentos porque la estructura de los medicamentos son grandes. Entonces conviene hacer los cortes. ¿Ya? Pero para nosotros vamos a bajarlo a nivel sencillo, para que no se los vaya a confundir. ¿Ya? Cuando hablo de nivel sencillo significa que no son tantas reacciones para obtener el compuesto final. ¿Ya? Pero la idea es que lo podamos abordar de la mejor manera posible. ¿Ya? Ya, volvamos. Volvemos. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el concepto de sintón, como ya lo definió Corey en su texto, ¿ya? Tenemos que ahora pensar que nuestra molécula va a tener distribución de carga. Entonces podemos tener las que están dibujadas acá, nuestros sintones. Esto lo definió así en el texto, ¿ya? Se nota medio complicado, pero no es tan difícil si uno lo ve de una manera sencilla. Tenemos estas dos opciones de moléculas. Acá tenemos moléculas donde X es algún grupo funcional, ¿ya? Puede ser alcohol, cetona o lo que sea. Ese grupo funcional que está ahí.
y me va a generar distribuciones de cargas diferentes en los diferentes átomos de carbono vecinos que tengo. Por ejemplo, si este X que está acá es un átomo electronegativo, quiere decir que el carbono que está enlazado tiene que ser positivo. Si es positivo, ¿qué pasa con su vecino? Tiene que ser negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Esa es la idea. ¿Ya? Hagamos un monito acá. De hecho, vamos a hacer algo más sencillo. Imaginemos los dos puntos CH2, CH2 y acá pongámosle el bromo. Y ahora hagamos lo mismo. CH3, CH2. Disculpen el pulso que tengo la mano así de lado. Vamos a ver esto. Y pongámonos, por ejemplo, el litio. ¿Ya? Entonces acá tenemos bien el análisis claro. Por ejemplo, el laluro, nosotros sabemos que es electronegativo. Tiene carga negativa. ¿Qué pasa con este carbono? ¿Qué carga tiene? Positiva. Si este es positivo, ¿qué pasa con este carbono? Debería ser negativo. Y este carbono de acá debería ser positivo. Ese es el análisis que hace Corey. Súper sencillo. Si el litio nosotros sabemos que es positivo, ¿qué pasa ahora con este carbono? Es negativo, por ende este es positivo y este es negativo. ¿Te fijas? Ese es el análisis, no hay que pensar en alguna otra cosa más difícil. ¿Por qué se hace eso? Porque se plantea principalmente para saber dónde hacer los cortes. Y después si mi sintoncito que me va a quedar va a ser positivo o va a ser negativo. ¿Ya? Esa es la idea principal. Entonces acá está pensado en sintón A, sintón D, pero lo vamos a pensar más fácil que esto, porque esto está pensado dependiendo del grupo. Por ejemplo, usualmente los aceptores y donadores, a eso se refiere, si es aceptor de electrones o donador. En el caso del bromo, ese es aceptor de electrones, él quita los electrones. Entonces, como quita electrones, sus carbonos quedan positivos, los que están directamente enlazados. Y el litio, como es un ion positivo, no tiene esa opción. Entonces lo vamos a dejar como un donador. Entonces, dejamos ahí con las cargas correspondientes. ¿Ya? Eso es principalmente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, sintones y sus respectivos equivalentes o precursores sintéticos. Los tres son correctos, ¿ya? Dependiendo del caso. Y acá tenemos el mismo caso de también intermediarios sintéticos diferentes. Viste que aparecieron los iones con litio. ¿Ya? Ahí también tenemos otro con litio. ¿Ya? Porque se cambia la carga del compuesto que está acá. Yo necesito que ese sea negativo. Y si necesito que ese sea negativo en este caso, por ejemplo, acá está el compuesto y necesito que ese sea negativo, tendría que utilizar alguna base. A eso se refiere. ¿Ya? En esta diapositiva que están acá, sería bueno que la tengan cuando después hagamos algunas reacciones. ¿Por qué? Es importante. Porque cuando ustedes hagan los cortecitos de los ejercicios, van a obtener el sintón. El sintón, el sintón y sintones. Entonces, cuando tengan esos sintones, tienen que saber de dónde proviene ese sintón. Por ejemplo, cuál puede ser el equivalente sintético. ¿Ya? Usualmente, lo equivalente que nosotros podemos adquirir, por ejemplo, en el caso de los alcóxidos o los mercaptanos que están acá, este compuesto con azufre, usualmente son los alcoholes. Por ejemplo, si tengo este sintón, CH3O negativo, que es el metóxido, yo sé que debería venir quizás del metanol. A eso se refiere. Entonces, tengo mi sintón y tengo mi equivalente sintético. A eso se refiere. ¿Ya? Y para ello es conveniente tener una tablita de más o menos los cortes. Ustedes cuando hagan la evaluación, lo más probable es que van a tener esto disponible. Así que voy a hacer una tabla, o no sé, quizá esta o una tabla un poquito más compuesta, o sea, compuesta o más... ¿cómo es la palabra? Bueno, una tabla que tenga mayor cantidad de sintones, ¿ya? Completa, ¿cachai? Me costó harto decir completa. En la casa, cuando tengan que hacer los cortes, van a obtener un sintón. ¿Y ese sintón a qué proviene? De este intermediario sintético. A eso se refiere. ¿Ven que es bastante sencillo? Ya. Acá
ya nos vamos a ir ya casi a la final del curso, o sea, al final de la clase de día de hoy, porque nos quedan 4 diapositivas, que era para plantearles más o menos la idea del análisis retrosintético con ejemplos, ¿ya? El ejemplo que tenemos acá es que esta polarización de la columna vertebral podemos tener varias relaciones si tenemos más de un grupo funcional. Por ejemplo, acá las relaciones 1-2, o tenemos dos grupos que son vecinos. Por ejemplo, una acetona con un alcohol, dos alcoholes, dos cetonas juntitas una al lado de otra. ¿Ya? Relaciones 1-3, uno y el átomo tercero, la misma idea. Por ejemplo, dos cetonas, dos alcoholes o alcohol aluro, sucesivamente. 1-4 y 1-5. Esas son algunas relaciones que nosotros podemos observar. Y dentro de esto, nosotros tenemos que tratar de decidir quién va a ser el positivo y quién va a ser el negativo. ¿Cachai? Y eso se hace principalmente contando. Entonces, por ejemplo, acá tengo un análisis que es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5, relación 1, 5. En esta relación 1, 5 vamos a decir, ¿qué pasa si partimos desde X? Pensando que X es negativo. Pensando que X es negativo. Significa que este carbono es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ahora vamos a partir desde Y, pensando que Y es negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, si nosotros comparamos nuestros dos análisis, partiendo desde de X o partiendo desde Y, nos da una concordancia en las cargas. ¿Se fijan? Entonces, si lo hice de X, positivos, negativos, positivos, negativos, positivos. Entonces, esto es muy sencillo el análisis porque en realidad es fácil hacer el corte. Entonces dices, aquí hago el corte y obtengo este tipo de compuesto. ¿Cuándo es más difícil? Que lo ideal es que no vamos a llegar nosotros a este punto. Cuando la polaridad no es simétrica, no es discordante. Entonces, por ejemplo, acá si parto de X, positivo, negativo, positivo, negativo. Y si parto de Y, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, si las superpongo, se fijan que no calzan las distribuciones de carga. Entonces, ahí hay que tomar un poco con cuidado dónde puedo hacer yo el corte. Acá tengo eh, ejemplos de este tipo. Por ejemplo, tengo este que está aquí. Y tengo esta otra que está acá. Hagamos el análisis con el primero. Pensemos en el primero. El primero dice que hagamos el análisis desde pensando que este es X y este es Y. ¿Ya? Donde hacemos el corte. Entonces, si este es negativo, positivo, negativo, positivo. Y ahora empezamos al revés. Si este es el oxígeno, nosotros sabemos que es negativo. Positivo, negativo, positivo. Ah, concuerdan. Misma distribución de carga en ambos lados. Entonces, ahora empezamos a hacer los cortes. ¿Dónde es más difícil hacer el corte? ¿Cuál puede ser nuestro intermediario? Entonces, siguiendo el esquema que está acá, como este es 1,3, pensemos que el corte lo vamos a hacer aquí. ¿Por qué acá? Porque hay una reacción que me permite hacer este corte. Entonces, quiere decir que yo puedo tener un equivalente sintético que es este. Sería R, oxígeno, hasta aquí, ¿no es cierto? Y ahora le ponemos la carga. Y la carga la vamos a tomar tal cual como está en el análisis que está aquí. Significa que en el análisis que hicimos acá, ¿con qué carga tiene el carbono en ambos análisis? Es positiva. Entonces aquí le vamos a decir que este va a ser positivo. ¿Se fijan que es fácil? Y si este es positivo, este carbono, ¿qué carga siempre va a tener? Negativa. Aquí. ¿Ven? Entonces ahí tengo mis dos sintones. ¿Ven qué fácil? Entonces, donde está el punto que es difícil es pensar de cómo obtengo estos dos sintones en un equivalente sintético. Ahora es diferente porque observemos que es un carbono positivo, pero no es una acetona. ¿Se fijan? Es un oxígeno. Entonces hay que ver. En el caso de acá sí, pues podríamos hacerlo en este sector de acá. Se puede, pero tenéis que ver qué intermediario sintético puedes obtener, porque si lo haces al lado contrario,
obtendríamos esto. Lo voy a dibujar ya, pero no es incorrecto, no es incorrecto. No es incorrecto. Si hiciéramos el corte del lado contrario, el que tenemos aquí, y me pregunta la Andrea, obtendríamos estos dos intermediarios sintéticos. ¿Se fijan? Entonces tenemos esta opción y tenemos esta otra opción. Entonces tenemos que decidir cuál es más fácil para mí transformarlo en un equivalente sintético. ¿Ya? Entonces, nos vamos, si lo que vamos a hacer aprovechando para que tener más espacio, vamos a crear una diapositiva nueva y vamos a llevar ese mismo ensayo para afuera, para tener los dos. Estamos hablando de este de acá. Aquí, ¿no es cierto? Y nosotros hicimos el corte aquí. Si hiciéramos el corte ahí, obtendríamos esos dos compuestos. Y si hubiéramos hecho el corte acá, hubiéramos obtenido estos dos intermediarios. Ya. Ahora llegando a este punto, hay que decidir cuáles son los sintones. De hecho, ambos están tan buenos. ¿Ya? Vamos a partir acá para que no se nos vayan a confundir los sistemas. Este que está acá, se fijan que lo asumimos directamente el R con metilo nomás, pero puede ser cualquier cosa acá. Para obtener esto, lo puedo obtener directamente. Cuando tengo cargas negativas, es más fácil incluir un hidrógeno y lo termino. El equivalente sintético de este compuesto que está acá es directamente una acetona. De hecho, lo vamos a poner acá como CH3. Porque aquí hay un CH2, ¿no es cierto? Que no está dibujado. Significa que tengo esta estructura con una base, por ejemplo con hidróxido de sodio, le quita este protón que está acá y obtengo esta estructura. Y esto que está acá es un carbono-oxígeno con carga positiva. Lo más fácil que se puede hacer cuando tenemos este sintón es transformarlo en el carbonilo. ¿Ya? Entonces, el carbonilo R. ¿Ya? Esa es la opción más fácil. ¿Por qué? Porque cuando viene este sistema que está acá, va a atacar aquí, ¿no es cierto? Y esto se va a tener que ir para arriba. Y como queda la carga positiva, se le va a traer la carga del solvente. Tienen que recordar que hay un hidrógeno que está dibujado, ¿ya? Que no está escrito ahí, pero hay un hidrógeno ahí, ¿ya? Entonces lo más fácil es transformar cuando tenemos alcoholes y hay una carga positiva, pensar en el aldehído. Ahora vamos con el sistema de acá. El sintón del carbonilo con carga positiva era el derivado halogenado con el cloro. ¿Ven? Correcto, súper bien. Y acá, ¿cómo puedo ponerle algún átomo que me deje este con carga positiva? No puede ser el mismo de acá, es diferente. Acá le puse un hidrógeno porque este hidrógeno es ácido, porque tenemos un carbono y tenemos un carbonilo. Acá hay resonancia. Acá no hay resonancia, entonces no puedo. Como no hay resonancia, tengo que poner otro átomo acá. Cuando ocurre eso, y no tengo posibilidad de hacer resonancia y necesito que ese átomo sea negativo, ¿ya? Tendría que poner algún átomo que pueda salir. Voy a poner el litio y ahí terminaría. Porque necesito que este sea negativo, ¿ya? Tiene que ser negativo. Entonces, este es negativo y este es positivo. Entonces tengo que ver cuál es más fácil ahora a mí de comprar. Por ejemplo, tengo el haluro de ácido, tengo el carbono negativo, obtengo el mismo producto. Entonces, los litiados tienen que pasar que igual son peligrosos, son explosivos. En cambio, vamos al otro lado. Tengo acetona y tengo acetaldehído. Son más sencillos de preparar, ¿se fijan? O más de obtener. Entonces, la mejor ruta para esta síntesis me conviene más irme por este sector de acá, porque los reactivos son más fáciles de adquirir que por el lado contrario. Pero ambos análisis están buenos, ¿ya? No hay problema. Entonces, vamos a aprovechar de borrar lo que hicimos acá. En todo caso, al fondo ahí, sí, esto es un fondo blanco. Entonces ahí está presente el dato. Vamos a aprovechar de borrar todo acá.
Sigamos escribiendo. Ya, vamos con el otro. Acá es simétrico, no hay opción. Solo tengo la opción de hacer un corte. ¿Ya? Como es simétrico, si corto acá o corto acá, es la misma molécula, no hay opción. ¿Ya? Entonces, y concuerdan las cargas. Fijan, positivos, negativos, positivos, negativos, positivos. Cuento para allá o cuento para acá. El corte lo vamos a hacer directamente aquí y vamos a tener dos intermediarios sintéticos. En el caso de arriba sería la acetona y este que tiene acá, deberíamos ver con qué carga lo dejamos. Este que está aquí corresponde a esta parte de acá. ¿Qué carga tiene el carbono en ese sector? Tiene carga positiva. Entonces este es positivo. Y este carbono que está acá tiene carga negativa. Entonces lo vamos a dejar aquí. Entonces ahí tenemos listo. Nuevamente carbono con carga negativa, intermedio sintético fácil. Si es carbonilo y tiene el sistema acá, ingresar un hidrógeno. Entonces en este caso sería directamente la acetona, intermedio sintético. Y acá tengo varias posibilidades. Varias posibilidades para poder pensar. Puedo poner un derivado halogenado, como es positivo, pongo un bromo acá, está listo. O puedo hacer otra cosa. El intermedio sintético de carbonos positivos, en el caso de esta condensación con carga negativa, esa condensación se llama condensación de Michael. Entonces lo que más fácil puedo hacer es poner acá un doble enlace. Puedo hacer un doble enlace más esto, obtengo esto. O puedo tener esto más un derivado halogenado y también obtengo esto. ¿Ya? ¿Se fijan? Dependiendo de los casos o de las cosas que tengan ustedes, pueden ir obteniendo uno u otro producto. ¿Se fijan? No preparamos un medicamento y no hicimos algo gigante, solamente hicimos el análisis entre una acetona y un alcohol y entre dos cetonas. Vamos a quitar el cursor. De hecho, acá vamos a borrar esto y acá aparecen los intermediarios de reacción. Si corto aquí, obtengo el aldehído. Yo tengo acá la acetona con carga negativa, esta reacción, condensación aldólica. Si corto aquí, tengo el carbono alfa beta insaturado, más esa como carbonilo con carga negativa. Yo tengo un compuesto que está acá. Esto está escrito de esta manera porque está pensado en un libro y ese libro está pensado principalmente en escribir el intermediario más estable. ¿Ya? Vamos con la hora. Nos quedan unos minutitos solamente, 10 minutos. Ya nos vamos directamente a... Ah, mira, acá tengo otra forma. Acá tengo, fíjense, cargas positivas en una reacción y tenemos un haluro. Entonces lo más probable es que viene ese poder intermediario, o sea, se puede intercambiar por un guiñar, igual que acá, positivos. Este es positivo. Ah, ya, disculpen, lo voy a decir bien de nuevo. Lo que tenemos acá es que también nosotros podemos intercambiar la polaridad del carbono haciendo un cambio de grupo funcional, una sustitución. En un derivado halogenado, el carbono del derivado halogenado es positivo, pero si lo transformo en guiñar, el carbono es negativo. Si tengo un carbonilo, yo sé que el carbono es positivo, pero si le agrego o lo transformo en un acetal o en un hemicetal o cetal, ahí ese carbono cambia a negativo. ¿Ya? A eso se refiere. Después de la reacción con RDA. Ya, a eso se refiere. Ya, acá tenemos varios intermediarios. Vamos a hacer vamos a tomar esta que está aquí. Vamos a insertar una diapositiva y va a ser el ejemplo con el que vamos a terminar la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a hacer nuestro análisis retrosintético de esta molécula. Imaginemos que tenemos esta molécula y queremos hacer un análisis retrosintético y vamos a decir, vamos a hacer algún corte. Entonces tenemos que dilucidar cuál es el retrón. El retrón, en nuestro caso, sería aquí. ¿Por qué? Porque este es el sector que lo más probable es que aquí ocurrió algo y se generó la molécula. ¿Ya? Entonces encontramos el retrón. Ahora vamos a hacer una distribución de carga para saber cuál es positivo y cuál es negativo. Aquí es fácil porque es solo uno. Si el oxígeno es negativo, ¿qué carga tiene este carbono? Positiva, negativos. ¿Ya? Entonces estamos bien.
Llegando a este punto, vamos a dilucidar cómo hacer los cortes. Ya. Tenemos la posibilidad de cortar aquí o tenemos la posibilidad de cortar acá. ¿Ya? Si el corte, por ejemplo, lo hacemos en el lado derecho que está aquí, vamos a tener dos intermediarios. Lo vamos a dibujar. Este carbono que está acá. Y lo voy a dibujar de esta manera. Entonces quedaría el oxígeno aquí. Aquí, acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces mi duda es, aquí, este carbono que está acá, ¿con qué carga lo debo dejar? Observo mi distribución de carga. O sea, carga positiva. Y este carbono que está acá, observo mi distribución de carga. ¿Con qué carga lo debería dejar? Con carga negativa. Ya tengo mis sintones. ¿Ya? El análisis es lo mismo para si hago el corte al lado contrario, porque la molécula es una sola. ¿Ya? Si hago el corte acá, este sería positivo y esta cosa sería negativa. Llegado a este punto, vamos a ver qué intermediario sintético me sirve. ¿Ya? Vamos para abajo. Y también vamos para abajo. Tengo un carbono positivo y tengo un alcohol. Recordando que acá no está dibujado, pero hay un hidrógeno ahí. El sintón, o el equivalente sintético de cuando hay alcoholes y hay carga positiva, es el aldehído. ¿Ya? Ustedes van a tener la tablita cuando hagan la prueba. ¿Ya? Así que, y recuerden que no van a ser tantas moléculas, solo un par. Entonces, fíjense que si tengo este compuesto, tengo el equivalente sintético. Y acá no voy a usar el litio, ¿ya? Pero si le puedo poner un litio y funciona. Pero el etil litio creo que es medio peligroso. O el propil litio. No, este es propil litio. 1, 2, 3. Propil litio. Entonces, vamos a utilizar otro equivalente sintético, ¿ya? Que ustedes sí conocen, ¿ya? En el cual el carbono tiene carga negativa. Y es un Grignard. Por ejemplo, si pongo acá el Mg, 1, 2, 3, y acá tendría que tener el Br. Si tengo un reactivo de Grignard, yo sé que el carbono que está aquí tiene carga negativa. Si tengo un aldehído, yo sé que el carbono que está acá tiene carga positiva. Y terminamos. ¿Se fijan? Entonces, eso es un análisis rotosintético que se puede hacer perfectamente en una prueba. ¿Ya? Tienen la evaluación, encuentran el retrón, hacen la asignación de carga, cortan, obtienen el sintón. Después del sintón, ¿qué obtienen? Los equivalentes sintéticos. Y nada, ¿ven qué fácil? Entonces, todo lo que vimos al final era cháchara. Acá, lógicamente, hay moléculas que también son más grandes y moléculas más grandes, ¿ya? Que esa la vamos a ver, o intentan hacerla ustedes, si pueden. Por ejemplo, aquí, mira. ¿Cuál es el corte que uno podría pensar inmediatamente? Ahí tenemos un sintón, ¿se fijan? O sea, un retrón. Y se puede hacer el corte ahí. Acá, el retrón lo tienen que pensar aquí, mira, con todo esto. Es completito. Eso es todo el sistema. Para que lo busquen. ¿Ya? Y llegamos hasta aquí. ¿Ya? ¿Estamos bien? Terminamos. Así que espero que les haya gustado esta clase extraña de análisis retrosintético. Lo que vamos a intentar hacer la clase de mañana, yo creo que es empezar a hacer ejercicio de esta cosa, porque esto como que ya vimos la materia y hay que trabajar haciendo ejercicio, ¿ya? Porque es más fácil. ¿Ya? Entonces nos vemos, que estén bien. Recuerden que los que tienen prueba conmigo a las 2:30, los que me deben la evaluación. ¿Ya? No sé cuántos hay conectados, a ver que está acá. Así que a las 2:30 traten de conectarse por acá o estar disponibles en la plataforma porque vamos a mandarles la prueba. Exactamente. Ya. Saludos, que estén bien. Ojalá que les haya gustado esto. Esto es interesante porque les hace pensar harto. ¿Ya? Les hace pensar harto la retrosíntesis. De hecho, me gusta mucho más que toda la materia que hemos visto. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Gracias por el tiempo.